El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas señaló que se violaron los artículos 3, 7, 9 y 19 del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, violentando, entre otros derechos humanos, el de la libertad de expresión, el respeto a la integridad personal. Vaya historia la que tenemos y que se está contando hoy. La empezó contando la periodista Lidia Cacho y la está terminando de contar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Vámonos a los hechos en torno al caso de Lidia Cacho, y más que el caso de Lidia Cacho, la publicación de este libro titulado Los demonios del Edén. Un libro publicado ya hace algunos años. Este libro fue publicado en el 2005 y habla de una red de prostitución infantil vigente en aquella ocasión, en donde involucró la periodista a gente, a políticos de muy alto nivel y a empresarios de muy alto nivel, como al empresario Kamel Nasif. Involucró a muchos. En los videos me dicen Miguel Ángel Yunes, el pederasta, etc. Pero me consta que muchos tienen etiquetado a Miguel Ángel Yunes como un pederasta, a Miguel Ángel Yunes Linares, el exgobernador de Veracruz, como un pederasta, pero no saben de dónde viene esa acusación. Ese señalamiento, esa fama o esa mala fama que se le ha hecho, viene precisamente del libro de los demonios del Edén, en donde ligan a Miguel Ángel Yunes Linares con esta red de prostitución infantil. De tal manera que publica el libro Lidia Cacho, y el gobierno de Puebla, en aquella ocasión encabezado por Mario Marín, detuvo a la autora y violó sus derechos humanos durante todo ese proceso legal y esa detención física que tuvo. Fue bastante polémico ese pasaje y bastante lamentable. El 31, voy a cambiar la música, a ver, aquí lo tenemos, muy bien. El 31 de julio del 2018, eso apenas el año pasado, luego de mucho tiempo transcurrido, el Comité de Derechos Humanos de la ONU emitió un fallo en contra del gobierno de México. Pidió que se le realice una investigación imparcial, pronta y exhaustiva sobre las agresiones que sufrió Lidia Cacho en diciembre del 2005, cuando fue precisamente detenida. Y aseguró que, de acuerdo con la ONU, mientras fue detenida Lidia Cacho en el diciembre del 2005, fue producto de la publicación de este libro, acusada de difamación, etcétera, delitos en contra, afectaciones al honor de los señalados. La ONU aseguró que la periodista fue víctima de tortura psicológica, física, de tocamientos, de insinuaciones sexuales, de amenazas de muerte y de violencia verbal y física. Y fijó un plazo de 180 días al gobierno de México para que ofrezca una respuesta a la ONU. Hay que destacar algo: la exigencia de la ONU es al gobierno de México. No importa que cuando eso ocurrió, el presidente cuando ocurrieron las violaciones a los derechos humanos, el presidente de la República era Vicente Fox, que cuando emitió la ONU el fallo el año pasado, el presidente era Enrique Peña Nieto, y que el deadline, que la fecha límite para que responda el gobierno, el presidente sea Andrés Manuel López Obrador. El mensaje, los señalamientos, las críticas van en contra del gobierno mexicano, lo encabece quien lo encabece. Esto fue, en cuanto a los hechos, lo que ocurrió respecto de este tema. Pero tenemos la versión de la periodista. ¿Qué es lo que dice Lidia Cacho al respecto? Me voy a permitir compartirles la ventana de la pantalla de mi ordenador para que veamos un pequeño fragmento del libro Los demonios del Edén. Aquí está.
Este libro, como ya mencionaba, fue publicado en el 2005, pero en la edición actual, la edición vigente, tiene un prefacio escrito en el 2015. El libro inicia con Lidia Cacho platicando lo que le ocurrió tras haber publicado este libro. Y comienza el prefacio de la siguiente manera. El viernes 16 de diciembre del 2005, 7 meses después de que comenzó a circular la primera edición de este libro, fui detenida sorpresivamente por una brigada de judiciales afuera de las oficinas del Centro Integral de Atención a las Mujeres en Cancún, un organismo de defensa de mujeres víctimas de la violencia de la cual era directora. Los judiciales aparentemente portaban una orden de aprehensión girada por un juez poblano como resultado de una demanda por calumnia y difamación presentada por Kamel Nasif Borge. Nunca me la mostraron. Nasif, poderoso empresario apodado el Rey de la Mezclilla, es mencionado en este libro como uno de los amigos que frecuentaban al pederasta Zúcar Curi y que éste solía mencionar como uno de sus protectores, que además le hacía pedidos de niñas vírgenes, según se escucha en su propia voz en una serie de llamadas telefónicas cuya grabación obra en mi poder, además del testimonio de las víctimas que obtuve yo misma y que coincide con el recogido en expedientes de la PGR. Lo que podría haber sido una simple querella entre dos particulares fácilmente discernibles en tribunales, pronto adquirió visos de convertirse en una verdadera acción punitiva en contra de mi persona y en un embate político de un poder mucho mayor que el representado por unos grupos de judiciales que duraría 10 años. Bastaron unos minutos tras mi detención para darme cuenta de que detrás de ella había una poderosa maquinaria política y económica. Los demonios del Edén, título del libro, se había soltado e intentaban convertir mi vida en un infierno, castigarme por decir la verdad. Continúa un poquito más. Un secuestro legal. En realidad las cosas fueron maquinadas para fabricar una orden de arresto. Cuando hay una denuncia por difamación, la o el juez pide que la o el periodista acuda para responder a la demanda. El problema es que a mí los citatorios de la juez nunca me llegaron. Ese desacato del que yo estaba ajena es lo que desencadenó la orden de aprehensión por parte de la juez quinto de lo penal en Puebla, ciudad en donde origina la denuncia mi demandante a 1500 kilómetros de Cancún. Eso constituyó una primera violación a mis garantías individuales más elementales, porque no se debe girar una orden de ese tipo sin asegurarse de que la o el acusado ha recibido los citatorios. Violaron mis garantías constitucionales de los artículos 14, 16 y 20 que aseguran mi derecho a ser escuchada en los tribunales antes de ser juzgada. Una vez lograda dicha orden, se orquestó todo un operativo para desencadenar una verdadera pesadilla. Se trasladó desde Puebla un convoy de 2 autos con 5 judiciales, a los que se sumaron al menos otros 3 vehículos en Quintana Roo, para efectuar un operativo digno de la aprehensión de un capo del narcotráfico. La detención se realizó el viernes a las 12:30 cuando arribé a mi oficina. Me rodearon 4 judiciales armados para subirme a uno de los vehículos, escoltado por los otros 4 vehículos. El despliegue me hizo pensar lo peor en ese momento, algo que luego se confirmaría. Fui llevada a la Procuraduría de Quintana Roo porque una diligencia de otro estado requiere la autorización de la Procuraduría local, lo que por lo regular es un trámite de varias horas. Sospechosamente se hizo en versión fast track en no más de 20 minutos. Se llevó a cabo una estrategia para deshacerse de la custodia de agentes de la AFI que me había asignado el gobierno federal debido a las numerosas amenazas de muerte que había recibido. En el momento en que me aprendieron, los agentes de la AFI no estaban conmigo, pero llegaron tras de mí a la Procuraduría Estatal en Cancún. Más tarde supe que los judiciales poblanos les aseguraron a los agentes federales que podrían acompañarme en el recorrido por carretera a Puebla, pero tan pronto hicieron su gestión me sacaron por la puerta trasera, engañándome y asegurándome que iríamos por mi gente. Me forzaron a entrar a un auto y se dieron a la fuga para tomar la carretera. Durante mi detención no me permitieron acceder a los teléfonos ni tener contacto con mi abogado. Me impidieron tomar medicinas o ropa de abrigo para el viaje a Puebla. Les insistí en mi derecho a la salud y me aseguraron que me acompañarían por mis medicamentos y un suéter antes de salir. La fuga se realizó con el apoyo de judiciales de Quintana Roo, quienes escoltaron el convoy para permitir que escapara con fluidez sobre el tránsito local. Participaron al menos una decena de agentes locales para sacarme a la carretera.
El procurador de Quintana Roo aseguró en un noticiero local que Kamel Nasif había estado con él para asegurarse de mi detención. Los mafiosos no se tomaron la molestia de disimular que se utilizaba la justicia como instrumento de venganzas personales. Esto es solo un pequeño fragmento de el prefacio del libro. El libro es bastante bueno, se los recomiendo. Es un libro que actualmente es bastante económico, lo encuentran en versión digital en 105 pesos aproximadamente. Es un libro de fácil lectura y en donde se habla de muchos políticos, muchos políticos que actualmente siguen en activo. Es una lectura para entender cómo están esas redes y cómo se apoyan los políticos cuando cometen ciertos tipos de fechorías. Esta es la versión de Lidia Cacho, o acabamos de ver parte de la versión de Lidia Cacho sobre este tema. ¿Y qué es lo que dice el gobierno federal al respecto? Luego de que la ONU ya les pidió pues que reconozcan que actuaron mal. Le cayó esta situación, este tema, al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. De tal forma que tuvo que ser este gobierno, el actual gobierno, el que tuvo que dar la cara ante los señalamientos. Lo hicieron a través de Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos y que pertenece a la Secretaría de Gobernación. La ceremonia se acaba de hacer hace algunas horas. Fue una ceremonia de reconocimiento público de la responsabilidad del Estado mexicano y disculpa pública a Lidia Cacho. Ese fue el nombre oficial. Y estuvieron presentes en este evento Lidia Cacho, Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, Marcelo Ebrard, el de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, representante de México ante la ONU, y Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19, que es defensora de los derechos de los periodistas y de la libertad de expresión. Encinas dijo, entre varias cosas, emitió este pronunciamiento. Veamos un breve video sobre el evento. El día de hoy nos encontramos en este acto republicano de la mayor importancia. Vamos a dar cumplimiento a la resolución del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, emitida el día 31 de julio de 2018, respecto a la violación a los derechos humanos de la ciudadana Lidia María Cacho Ribeiro, derivados de los hechos ocurridos en diciembre de 2015 y a raíz de su labor como periodista y defensora de los derechos humanos cometidos estos agravios por distintas autoridades del Estado mexicano. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas señaló que se violaron los artículos 3, 7, 9 y 19 del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, violentando, entre otros derechos humanos, el de la libertad de expresión, el respeto a la integridad personal, el derecho a no ser sometida a tortura, así como el derecho a la salud, el acceso a la justicia y el derecho a una vida libre de violencia. Cuando las instituciones fallan en su papel para garantizar el ejercicio de los derechos, estas están obligadas a reconocer su responsabilidad y reparar el daño causado a fin de garantizar la dignidad de las personas. Por lo cual, habremos de asumir, como lo ha señalado el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, que el Estado mexicano falló en su responsabilidad de proteger los derechos de libertad de expresión. Es una lástima que un discurso histórico haya sido mal grabado por el equipo de Alejandro Encinas, o no sé si fue de la CEGOP, pero por el equipo de comunicación social, porque el video que compartió Encinas en su cuenta, en varios fragmentos se pierde el audio y, como pudimos ver, se congeló la imagen en la parte final. No tenemos el testimonio de lo más importante que dijo Alejandro Encinas, pero sí se los puedo decir yo. Encinas, y voy a decir textual, dijo:
Le ofrezco una disculpa pública por violación a sus derechos humanos en el marco del ejercicio de su derecho a la libertad de expresión. Le ofrezco una disculpa pública por la detención arbitraria a la que fue sometida por diversas autoridades del Estado mexicano, derivada de la acusación de los delitos de difamación y calumnia por parte de la autoridad, por la utilización de la tortura como instrumento de investigación, intimidación y castigo de que fue objeto por parte de diversos agentes del Estado mexicano durante su detención, así como por las violaciones y discriminaciones que sufrió en razón de su género durante este proceso. Comparto con usted la indignación respecto al daño generado de quienes debieron protegerla y no lo hicieron, por lo que investigaremos a las autoridades y agentes del Estado que por acción, colusión u omisión permitieron que sucediera este tipo de actos y que no fueran castigados. El Estado mexicano hace el compromiso de garantizarle la reparación integral del daño en que incurrieron las autoridades mexicanas desde el 16 de diciembre del 2006, dijo 2006, aunque eso ocurrió en el 2005, y a su vez reiteramos el compromiso de implementar las medidas de no repetición para que los hechos que violentaron sus derechos no vuelvan a suceder a usted ni a ningún otro periodista ni persona defensora de los derechos humanos en el país. Es más, en el video que vimos también dice 2006, aunque ocurrieron, como ya veíamos, en el 2005. Luego de esta disculpa pública, histórica, como mencionaba, Lidia Cacho aceptó la disculpa, aceptó el gesto del gobierno mexicano, pero pidió reforzar los mecanismos de protección a periodistas, que aquellos periodistas que están recibiendo cierta protección, que tienen escoltas del gobierno mexicano, guaruras, para que no atenten en contra de estos periodistas, pues que los capaciten mejor, porque tienen el peor equipo que prácticamente se pudieron haber encontrado, chalecos antibalas que no sirven, de tal manera que pidió que cuando se le brinde protección a los periodistas, que sea protección de calidad para que en efecto no atenten en contra de ellos. Esa es la historia que gira en torno de los demonios del Edén, que como conclusión les recomiendo su lectura. No suelo dar comerciales gratis, pero este vale mucho la pena y es un libro que no es caro y cuesta digital aproximadamente 105 pesos. Es muy difícil o no es tan fácil conseguirlo en físico debido a que es un libro que data del 2005, pero en digital está como opción. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo ven ustedes este acontecimiento? No olviden dejar su opinión en la caja de comentarios, reventar el botón de like, suscribirse, seguirme en el resto de las plataformas y compartir este video con a quien más confianza le tengan. Agradezco a quienes ven El Caporal a cucharadas y